Hola, soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy por fin os traigo la reseña de Las Flores del Mal. Sabéis que comienzo casi siempre hablando de la vida del autor. Lo que pasa que es cierto que no me llamó demasiado la atención la vida de Baudelaire, voy a hablar un poquito de él, pero digamos que me importa más la obra que la vida de él. Hay otros autores que tienen unas vidas espectaculares y, bueno, hablo mucho de ellas en los vídeos, pero en el caso de Baudelaire vamos a ir un poco por encima. Baudelaire nace en el año 1821 en el seno de una familia que ni rica ni pobre, tampoco se morían de hambre. Su padre es un hombre muy mayor, 60 y pico años cuando nace, su madre, sin embargo, es muy joven. Es su padre el primer maestro que tiene, el que le enseña las primeras letras, las primeras operaciones matemáticas, pero muere cuando él es un niño pequeño y su madre a los pocos meses se casa con un hombre que Baudelaire nunca acepta como padrastro. De hecho, se llevan muy mal toda la vida. Baudelaire crece, empieza a involucrarse en el mundo de la bohemia, lleva una mala vida, es adicto a casi todo, a visitar burdeles, a las drogas, al alcohol, y eso hace que vaya descendiendo poco a poco a su infierno personal. Finalmente muere, voy a mirar el año porque no lo recuerdo, 1867, le iba a quitar yo 10 años de vida al pobre. Muere en el año 1867 debido a una serie de afecciones que tiene a raíz de la sífilis que padece. Baudelaire es una figura clave en la literatura europea, no solamente en la literatura francesa, considerado padre del simbolismo. ¿Qué es el simbolismo? El simbolismo es un movimiento literario que considera que el mundo es un enorme misterio que tenemos que descifrar, que está lleno de símbolos que uno tiene que descifrar. Y esos símbolos aparecen, por lo tanto, en la poesía simbolista y luego en la literatura posterior. El simbolismo influyó mucho, por ejemplo, en el modernismo y en poetas posteriores. Es cierto que el modernismo tiene un simbolismo mucho más ligerito, no tan marcado, digamos, pero nosotros en España tenemos a poetas como Antonio Machado, cuya poesía está plagada de símbolos como la noria, la tarde, el camino, etc. Si vamos a Argentina, por ejemplo, en la poesía de Alejandra Pizarnik también encontramos influencias del simbolismo. O sea que el simbolismo no fue un movimiento que nació y murió en sí mismo, sino que influyó en la literatura que vino a continuación. Nace en Francia, como ya os dije, el simbolismo por oposición al realismo y el naturalismo. ¿De dónde sale el simbolismo? Porque siempre os digo que los movimientos literarios suelen nacer por oposición a, ¿vale? El simbolismo nace por oposición al realismo y al naturalismo, que son movimientos antiidealistas. Luego el simbolismo es idealista. ¿Cuál es el movimiento más cercano idealista que tiene el simbolismo? El romanticismo. Efectivamente, el simbolismo es heredero del romanticismo más oscuro, y el gran o la gran influencia que tiene Baudelaire en su poesía, una de las grandes influencias, es el más oscuro o uno de los más oscuros románticos que existieron, que fue Edgar Allan Poe. También está influenciado por la literatura de Hoffmann, del alemán Hoffmann, pero sobre todo por Edgar Allan Poe. Bien, además de ser el padre del simbolismo, con esta obra, con Las Flores del Mal, se le considera el padre del decadentismo. Hay tres grandes movimientos finiseculares, ¿no?, de finales del siglo XIX, que son decadentismo, parnasanismo, simbolismo. Hoy vamos a explicar aquí el simbolismo y el decadentismo. El parnasanismo lo explicaremos en otro vídeo cuando hablemos de poetas de esta corriente. ¿Qué es el decadentismo? Bueno, el decadentismo, igual que el simbolismo, era la oposición la oposición al realismo y el naturalismo, romper con esos movimientos literarios. El decadentismo rompe con la sociedad burguesa. Viven los decadentistas en los márgenes de la sociedad burguesa porque rechazan las normas y las convenciones de los burgueses. Así que lo que hacen es buscar constantemente la evasión. Si habéis visto el vídeo en el que yo os hablo del romanticismo, si no lo habéis visto voy a dejar el enlace por aquí abajo, vais a daros cuenta que cosas que yo comento acerca del simbolismo, bueno, acerca del decadentismo más bien, os van a recordar el romanticismo. Una de ellas es este deseo de evadirse. Cuando el mundo que te rodea no te gusta, cuando lo rechazas, te evades hacia otros lugares. Buscas la libertad en esa evasión, en ese abandonar lo que no te gusta en aras de encontrar algo mejor. Los decadentistas buscan esa evasión igual que la buscaban muchos de los románticos. Hay una estética muy propia del decadentismo que cambia dependiendo de si el decadentista es francés o es inglés. El decadentismo en Inglaterra dio lugar, Inglaterra, no Gran Bretaña, que no sé muy bien lo que pasó en Escocia en esos años, ¿vale? En Inglaterra, bueno,
quien dice Escocia, Gales, etc. En Inglaterra el decadentismo tiene como consecuencia el dandismo. Por ejemplo, uno de los grandes dandis es Oscar Wilde. Como voy a hablar, algún día dedicaré en este canal un vídeo a Oscar Wilde, que es uno de mis autores favoritos, pues ya desarrollaremos más en profundidad lo que es el dandismo allí. Pero para que os hagáis una idea, desde el punto de vista estético, el dandismo supone la exaltación absoluta del cuidado personal y de la vestimenta, del peinado, absolutamente todo. Es una exageración. O sea, cómo se visten, cómo llevan hasta el extremo el cuidado personal, que es una manera también de despuntarse de lo que tienen alrededor. Sin embargo, en Francia el decadentismo dio una estética distinta, es la estética del malditismo. Una estética en la que a nivel de costumbres los poetas malditos lo que hacen es descender a su propio infierno a través de alcohol, drogas, etc. Y estéticamente eso también lo notamos en un descuido personal enorme. O sea, es el contrapunto del dandismo. El dandy se cuida hasta el extremo, el poeta maldito se desdeja hasta el extremo. Pero aunque nos parezcan dos estéticas tan distintas, nacen con un mismo deseo, que es oponerse a la sociedad burguesa, sus costumbres, etc. Acabamos de hablar de los poetas malditos sin decir qué son los poetas malditos. Entonces, ¿quiénes son los poetas malditos o qué son los poetas malditos? El concepto de poeta maldito nace a raíz de un poeta francés que se llama Verlaine. Escribe un ensayo, no sé si he apuntado aquí el año, perdonadme que lo compruebe. Sabéis que soy malísima con los años. No he apuntado el año. Creo recordar, si estoy equivocada lo pondré por aquí debajo, que la versión definitiva de este ensayo es del año 1888, pero que unos años antes lo había sacado como una primera edición y en el 1888 lo completa y lo vuelve a publicar. Verlaine considera poetas malditos a Mallarmé, a Rimbaud, sabéis que no sé francés, perdonadme por las pronunciaciones, y sobre todo a Baudelaire. De hecho, el concepto poeta maldito, estoy mirando para allá porque estoy grabando con una cámara nueva y no me acostumbro a mirar donde tengo que mirar, perdonadme. El concepto poeta maldito viene de un poema de Baudelaire, en Las Flores del Mal, que se titula Bendición. Bendición es un título irónico porque realmente de lo que trata el poema es de la maldición que supone para una madre dar a luz a un hijo que resulta que es poeta. Entonces realmente es una maldición, por eso digo que el título es irónico. De aquí viene, de que los poetas son seres malditos, viene el concepto poeta maldito de Verlaine. ¿Por qué dice Verlaine que estos poetas, este grupo de poetas es más amplio que Rimbaud, que Mallarmé, que Baudelaire? Pero bueno, en fin, ¿por qué dice que son poetas malditos? Dice que son poetas malditos porque el genio que tienen es también su maldición. Y aparte, porque viven en los márgenes de la sociedad, son rechazados por esta, no alcanzan el éxito en vida, tratan de evadirse cayendo en todos los vicios y por lo tanto su vida bohemia es también su propia destrucción como poeta y como ser humano. Entonces, por todo esto, son poetas malditos. Bueno, digamos que este es el contexto un poco general que necesitamos conocer para empezar a hablar de Las Flores del Mal, que es la obra, os la voy a enseñar, que hoy es nuestra protagonista. Yo manejé esta edición, ni la mejor ni la peor, es la que tenía en casa, seguro que hay traducciones maravillosas. Creo que hay una nueva de Austral, no sé si es mejor que esta, yo he quedado contenta con esta traducción, la verdad, pero bueno, vosotros veréis, buscad en internet a ver si encontráis traducciones mejores. Yo estoy empezando, bueno, ya desde hace un tiempo, a tratar de aprovechar lo que tengo en casa y si la traducción no es mala, como en este caso, que no lo es, o que yo no la considero, igual os leo algún poema y alguien me dice, no, pues sí que es mala, no lo sé, pero yo quedé contenta con ella. Pues eso, aprovecho, si no es muy mala la traducción, a utilizar la que tengo. Sabéis que, por ejemplo, en el caso de La hija del capitán de Pushkin, la traducción que tenía era tan tremenda que tuve que comprar otra porque aquello era imposible leerlo. Bueno, vamos allá, para no liarme más. 1857 aparece publicada esta obra,
que es Las flores del mal de Baudelaire, y es un escándalo. Es un escándalo porque el periódico Le Figaro publica un artículo diciendo que esta obra es inmoral y que como inmoral es la obra, inmoral es el autor que la publica. Así que le imponen una multa de no sé cuántos francos y le obligan a eliminar 6 poemas. Al final los elimina Baudelaire, pero al principio se niega a publicarlos a eliminarlos, porque él considera que este libro no es un conjunto de poemas. Sí, pero no. Realmente él dice que este libro hay que leerlo completo, porque es como un gran poema enorme. Y yo de verdad que considero que es así. Creo que hay que leerlo no poemas sueltos, sino para entenderlo de verdad hay que empezar a leerlo de principio a fin. Así es como hay que leer este poema. Pero bueno, él sí que eliminó esos 6 poemas. Pero cuando se reeditó este libro en los años 60, 1860 y algo, no solamente aparecieron estos 6 poemas, sino que algún texto más, o sea, los 6 poemas que le habían obligado a quitar, sino algún texto más que incluyó. Luego, quiero decir, al principio, pues trataron de, bueno, lo censuraron, pero finalmente pudo publicar lo que le dio la gana, la obra tal cual él la concebía en su cabeza. Bueno, Las flores del mal se divide en varias partes. Comienza con un poema, voy a buscarlo, que se titula Al lector, pero en mi edición hay algo antes, hay un poemilla antes. Este poema se titula Epígrafe para un libro condenado. Y os voy a leer el poema. Este es breve y lo leo completo. Cuando vaya hablando de otras partes, los poemas os voy a ir leyendo fragmentos, ¿vale? Este sí que lo leo completo. El primer poema que yo encuentro en mi edición es este, Epígrafe para un libro condenado. Y dice así, le habla directamente al lector, ¿no? Lector apacible y bucólico, sobrio e ingenuo hombre de bien, tira este libro saturnal, orgiástico y melancólico. Si no has estudiado retórica con Satán, el astuto decano, tíralo. No entenderías nada o me creerías histérico, mas si, sin dejarse hechizar, tus ojos saben hundirse en los abismos, léeme para aprender a amarme. Alma singular que sufres y vas buscando tu paraíso, compadéceme, si no, te maldigo. Fijaos ya a qué lector va dirigido, ¿no? Dice, lector apacible, tipo amable, apacible, y bucólico. El bucolismo procede de la literatura antigua, de la literatura grecolatina, y muestra un paisaje tranquilo, bello, en medio de la naturaleza, rodeado de ovejitas, es decir, lector apacible y tranquilo, y bucólico y tranquilo. Sobrio e ingenuo hombre de bien. ¿Por qué se refiere al lector como sobrio e ingenuo hombre de bien? Porque vamos a ver, según avanza la obra, cómo considera Baudelaire que el hombre tiene una tendencia al mal innata contra la que es imposible luchar y por lo tanto él se deja caer a su propio infierno por ese motivo, ¿no? Por eso dice ingenuo hombre de bien, como diciendo, tú crees que eres un hombre de bien, pero el hombre nunca es de bien porque tiende al mal, por más que luche. Sigue diciendo, tira este libro saturnal, orgiástico y melancólico. Es decir, lo que está diciendo es, burgués bien pensante, no me leas, hombre, que no me vas a entender, vas a creer que estoy loco. Ahora, si eres capaz, dice, si tus ojos son capaces de hundirse en el abismo, léeme para entenderme. O sea, está dirigiéndose al lector. Pero luego hay un poema que realmente es el que se considera primer poema de este libro, que se titula así, Al lector. Es mucho más largo que este y en él lo que nos encontramos es el que yo creo que es uno de los temas fundamentales de este poemario, que es el aburrimiento y el hastío. Lo que nos dice Baudelaire es, hay muchísimos monstruos, muchísimas bestias que acosan al ser humano y lo amargan, pero la peor de todas es el aburrimiento. Mirad lo que dice. Pero entre los chacales, las panteras, los linces, los monos, los escorpiones, los buitres, las serpientes, los monstruos chillones, aulladores, gruñidores, rastreros, en la infame casa de fieras de nuestros vicios hay uno más feo, más malvado, más inmundo. Aunque no hace aspavientos ni lanza agudos gritos, convertiría con gusto a la tierra en un despojo y en un bostezo se tragaría el mundo. Es el aburrimiento. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque a lo largo de todo el poemario vamos viendo cómo el poeta, cómo nuestro poeta Baudelaire trata de evadirse de un mundo que odia, buscar la libertad y encontrar plenitud en esa evasión, y al no encontrar lo que busca cae en el hastío, en el aburrimiento o la palabra que utilizaban en ese momento para referirse al hastío.
el spleen. ¿Por qué explico esto? Porque la siguiente parte con la que nos encontramos, porque ya os dije que se divide en varias partes el poemario, se titula Spleen o ideal. ¿Por qué se titula así? Porque por un lado, Baudelaire persigue un ideal. Ese ideal es desconectar, evadirse del mundo que le rodea, para encontrar una plenitud que en este mundo no encuentra. ¿Cómo se quiere evadir? A través de la belleza, del arte, de la poesía, del amor, del erotismo, pero nunca ninguno de esos elementos lo lleva a encontrar eso que busca, ¿no? Esa evasión no le lleva a ninguna parte y eso le hace caer en el spleen, en el hastío. Él considera, y muchos consideraban, que el mal finisecular, el mal de finales del siglo XIX era este aburrimiento, este spleen, este hastío, esta apatía en la que el hombre caía, bueno, el ser humano caía, el hombre y la mujer, al no conseguir que nada de lo que le rodeaba, nada de lo que intentaba, le diera esa sensación que perseguía. Aquí en esta parte nos encontramos con un poema que es el del que os hablé al principio, el poema Bendición, que yo os digo que este poema es el que crea en la cabeza de Verlaine la idea de poeta maldito. Es el poema en el que se habla de lo que supone para una madre que nazca un hijo que es un poeta. Y fijaros lo brutal que es este poema, ¿no? Os voy a leer solo las dos primeras estrofas. Cuando por un decreto de las potencias supremas aparece el poeta en este hastiado mundo, su madre, espantada y entre grandes blasfemias, crispa sus puños hacia Dios, que la acoge con piedad. Ah, ojalá hubiera parido un nido de víboras antes que alimentar semejante irrisión. Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi vientre concibió mi expiación. Es tremendo. Aparece poeta con mayúscula, es decir, hay por un lado la dignificación de la figura del poeta, pero por otro lado lo que supone el poeta para el mundo que le rodea, lo primero, para la madre, ¿no? Para su propia madre, es decir, el primer ser que debería amarte de manera incondicional, bueno, no sé si de manera incondicional, pero que debería amarte, es una abominación. El poeta es una abominación. ¿Cómo no va a serlo para la sociedad si lo es para su propia madre? Hay una segunda... no, perdón, voy a leeros otro que es maravilloso. Es mi poema favorito, casi se me olvida. Aparece en esta parte y se titula El albatros. Y para mí es el poema que mejor explica lo que es la concepción que tenía Baudelaire del poeta, de lo que es ser poeta, ¿no? Se titula El albatros y dice así. Este poema es maravilloso, es que me emociono cuando lo leo y todo. A menudo, por divertirse, los hombres de la tripulación cogen albatros, grandes pájaros de los mares que siguen con indolentes compañeros de viaje al navío que se desliza por los abismos amargos. Apenas les han colocado en las planchas de cubierta, estos reyes del cielo torpes y vergonzosos dejan lastimosamente sus grandes alas blancas colgando como remos en sus costados. Qué torpe y débil es este alado viajero, hace poco tan bello, qué cómico y qué feo. Uno le provoca dándole con una pipa en el pico, otro imita cojeando al abatido que volaba. El poeta es semejante al príncipe de las nubes, que frecuenta la tempestad y se ríe del arquero. Desterrado en el suelo en medio de los abucheos, sus alas de gigante le impiden caminar. Sus alas de gigante le impiden caminar al poeta. Como es un poema simbolista, el albatros es un símbolo de quién es el poeta. El albatros y el poeta son iguales. El albatros tiene unas alas gigantescas y cuando las despliega en los cielos es el príncipe de las nubes, es maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Que cuando logran cazarlo y lo arrastran del cielo a la cubierta del barco, él es torpe y esas mismas alas inmensas que lo convierten en un ser majestuoso en los aires, lo convierten en un ser torpe que apenas camina y que tropieza con todo y del que el ser humano se ríe. El poeta es igual. El poeta,
cuando está lejos del ser humano y es simplemente el mismo, del ser humano corriente, ¿no? Y es simplemente el mismo, cuando está en los cielos de su imaginación, creando su arte, es un ser maravilloso como el albatros. Pero ¿qué ocurre cuando el resto de seres humanos lo arrastran hacia el lugar, hacia ellos? Pues que es un torpe. Y dice el último verso, sus alas de gigante le impiden caminar al poeta, ¿no? Es decir, las alas sirven para volar. Y precisamente lo que hace que pueda volar le impide caminar. Luego el genio del poeta le impide ser un hombre normal y por eso siempre será un ser que vive en los márgenes. Es que es maravilloso, ¿eh? Uf, me encanta Baudelaire, es tremendo. Bueno, con Baudelaire, estoy mirando que se me ha pasado comentaros algo. Sí, con Baudelaire se inicia esta idea de que el poeta es un ser maldito. Digamos que es el primero que instaura esta idea que aún permanece hoy en la imaginería popular, de que el poeta como ser maldito, el poeta rechazado por el mundo que le rodea y por lo tanto inmerso en todos los vicios y descendiendo hacia los infiernos, es un concepto no del poeta, sino del artista en general, que estuvo vigente durante muchísimo tiempo. Bien, hay una segunda parte que se titula Cuadros parisinos. En Cuadros parisinos nos encontramos con que Baudelaire recorre las calles de París, pero es un París idealizado, y va tratando de evadirse en esas calles de ese París idealizado, y se va encontrando a personajes que son personajes que en principio viven también en los márgenes, como el propio poeta, como por ejemplo la famosa mendiga pelirroja del poema, y que también de alguna manera representan quién es el poeta. París es un símbolo, con sus calles solitarias y sus personajes solitarios, de cómo está el alma de Baudelaire. El alma del poeta es un alma profundamente solitaria. No marqué ningún poema de esta parte. Bueno, es famoso el poema de la mendiga pelirroja. Bueno, como no voy a poder leer todos los poemas que yo quisiera porque os leería el libro completo, continúo. Hay dos partes a continuación. Una es el vino, y aquí ya vemos el descenso a los infiernos a través de uno de sus vicios, pero igual que el vino pueden ser las drogas, ¿no? Y también la lujuria y la prostitución. Y las flores del mal. Hay una parte dentro de las flores del mal, que es el título genérico, que es concretamente las flores del mal. Bueno, en estas dos partes, en el vino y en las flores del mal, lo que nos encontramos es a un poeta que, como no ha encontrado con las anteriores evasiones, con todas las evasiones anteriores, a través de la ciudad de París, a través del amor, a través del erotismo, no la lujuria es ahora, a través del erotismo, del arte, de la poesía, de la belleza, a través de todas estas evasiones, no encuentra lo que busca, desciende a los infiernos. Aquí es el descenso a los infiernos. ¿A través de qué busca esa evasión? Porque quiere evadirse del mundo, quiere olvidar sobre todo la angustia la sensación de culpa que le provoca el pecado. ¿Y cómo lo hace? A través de todos los vicios en los que cae. Y estos vicios son alcohol, drogas y prostitución, la lujuria. Esto es lo que le hace a él caer en un abismo, en una espiral. Continuamos hablando de la rebelión. Un momentito, porque voy a buscar un poema antes de explicaros lo que sería la rebelión. No, perdón, mirad, voy a leeros el poema Las dos buenas hermanas. Las dos buenas hermanas pertenece a las flores del mal. Lo leo y luego comento algunas ideas que a mí me surgieron al leerlo, ¿vale? Sabéis que, bueno, Las flores del mal forma parte junto con el vino de ella, el descenso a los infiernos de Baudelaire, esa manera de evadirse a través de los vicios. Las dos buenas hermanas serían la lujuria y la muerte, y el poema dice así: la lujuria y la muerte son amables muchachas, pródigas en besos y ricas en salud, cuyo vientre siempre virgen y cubierto de harapos, pese al cultivo eterno, jamás fructificó. Al poeta, y aquí poeta aparece en minúscula, al poeta siniestro, enemigo de las familias, favorito del infierno, cortesano de rentas escasas, tumbas y burdeles muestran bajo sus enramadas un lecho que nunca frecuentó el remordimiento. Y la caja de muerto y la alcoba fecundas en blasfemias por turno nos ofrecen, como buenas hermanas, terribles placeres y espantosas dulzuras. Lujuria de brazos inmundos,
¿Cuándo quieres enterrarme? Y tú, muerte, su rival en atractivos, ¿cuánto vendrás a injertar en sus mirtos infectos tus oscuros cipreses? Lujuria y muerte como Eros y Tánatos, ¿no? Las dos caras, poco. Ya aparece aquí un poco la idea final de cuál es la evasión última que se va a encontrar el poeta cuando todas las demás evasiones le fallan. Lujuria, muerte. Ahora está en la lujuria, en la lujuria. Bueno, la siguiente parte sería la rebelión. Aquí en la rebelión aparece ya el poeta satánico en toda su magnitud. ¿Por qué? Porque el poeta, como todo ser humano, necesita un padre. Y Dios le ha fallado. Luego su padre es Satán, porque Satán es el más cercano a la propia naturaleza del ser humano. Eso es lo que percibe como una verdad universal Baudelaire. No yo, esto hay que dejarlo claro porque este tipo de cosas, como no se dejen claras, Baudelaire considera que todo hombre tiene una tendencia natural al mal y aunque luche contra esa tendencia, acabará cayendo en el mal. Luego, ¿para qué luchar? Si Satán es tu padre, la manera de llamar la atención de tu padre, de acercarte a tu padre, es cometer todas las fechorías que se te ocurran contra Dios. Y por eso continúa ese descenso a los infiernos en cuanto a sus vicios y su descenso al infierno de sí mismo, porque está buscando contentar al padre. Y el padre del hombre malo es Satán. Entonces, tenemos un poema en esta parte que se titula Abel y Caín. Raza de Abel, duerme, bebe y come, Dios te sonríe complaciente. Raza de Caín, arrástrate en el fango y muere miserablemente. Raza de Abel, tu sacrificio agrada al olfato del serafín. Raza de Caín, ¿tu suplicio acabará alguna vez? Raza de Abel, ves prosperar tus siembras y tu ganado. Raza de Caín, tus entrañas aúllan hambrientas igual que un perro viejo. Raza de Abel, calienta tu vientre en tu hogar patriarcal. Raza de Caín, tiembla de frío en tu antro, pobre chacal. Raza de Abel, ama y prolifera, tu oro también se multiplica. Raza de Caín, ardiente corazón, guárdate de esos grandes apetitos. Raza de Abel, tú creces y roes como a las chinches la madera. Raza de Caín, arrastra por los caminos a tu arruinada familia. Ah, raza de Abel, tu carroña abandonará el humeante suelo. Raza de Caín, tu tarea no ha sido aún acabada. Raza de Abel, para tu vergüenza las cadenas fueron vencidas por el venablo. Y acaba con estos dos versos. Raza de Caín, sube al cielo y arroja a Dios sobre la tierra. Es decir, lo que debe hacer la raza de Caín, a la que pertenece Baudelaire y los poetas malditos, es arrastrar a Dios hacia la tierra. Yo aquí pienso en lo que hacían los marineros con el albatros. El albatros en los aires era maravilloso, lo arrastran a la cubierta del barco y es torpe y es ridículo. Los poetas malditos suben al cielo, son capaces de arrastrar a Dios a la tierra y Dios en la tierra puede ser como ese albatros, ridículo también porque le han despojado de la grandeza que le da estar lejos de los seres humanos y lucir, digamos, como algo espléndido. La última parte de este poema, gran poema, que es Las flores del mal, formado por muchos poemas, es la muerte. ¿Por qué la muerte es la última parte? Bueno, pues la muerte es la última parte porque después de todo lo que el poeta ha tratado de utilizar en su favor para poder evadirse del mundo que le rodea, dándose cuenta de que siempre fracasa y por lo tanto siempre acaba en el hastío, aburrimiento, recordad esa palabra de esa época, en el spleen, porque no logra evadirse del todo, el poeta llega a la conclusión, Baudelaire llega a la conclusión de que la libertad única y la evasión definitiva es la muerte. Y este es un último poema del que voy a leeros nada más que los últimos versos, porque así termina Las flores del mal, con estos últimos versos. Oh muerte, vieja capitana, es la hora, levemos el ancla. Nos aburre esta tierra, oh muerte, aparejemos.
Si el cielo y el mar son negros, cual la tinta, nuestros corazones tú sabes que están llenos de rayos. Derrama tu veneno y que él nos reconforte. Hasta tal punto el fuego nuestro cerebros quema, que queremos rodar al fondo del abismo. ¿Qué importa infierno o cielo? Al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. Eso es el último verso de Las Flores del Mal. Al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. Se puede interpretar de mil maneras, yo no soy una especialista en la obra de Baudelaire, pero después de haberlo leído todo, la idea con la que yo me he quedado es que la muerte es deseable porque uno no sabe lo que le espera después. La muerte es deseable para Baudelaire, no para el ser humano en general. No sabe lo que le espera después. Que el gran mal, al final el mal definitivo, lo que dice ya al principio que os leí, es el aburrimiento. ¿Y por qué el ser humano acaba tan aburrido? Porque todo lo que hace sabe en qué va a desembocar. No hay nada que se salga de lo esperado, de lo esperable, y por lo tanto uno cae en ese spleen, en ese hastío, en ese aburrimiento. Y sin embargo la muerte es la evasión definitiva, porque a la vida no puedes volver, según la concepción, una concepción determinada. Sabéis que hay culturas en las que sí, creen en la reencarnación y demás, pero no puedes volver y además no sabes lo que te espera. Es lo nuevo, lo desconocido, y por lo tanto evitas el mal de fin de siglo, que es el aburrimiento, el saber ya lo que te espera. No sé si esta es la interpretación más correcta, repito que no soy especialista en Baudelaire, pero es lo que me ha quedado a mí después de leer todo el poemario. Bueno, he tratado de preparar lo menos posible este vídeo, porque la poesía quiero que nazca de una manera... lo que digo sobre poesía, quiero que nazca de una manera, ¿cómo os digo? Que sea virgen. No prepararlo demasiado, porque al final esto no es una clase, esto es la pulsión mía después de haber leído Las Flores del Mal, y eso que me ha quedado a mí después de haber pasado por estos versos de Baudelaire, que os repito que es el libro con el que, fijaos lo antiguo que es el libro con el que lo leí la primera vez, la segunda vez y esta vez, ¿no? Para mí Las Flores del Mal fue la introducción a la poesía. De hecho, con este vídeo inauguro una lista nueva de reproducción que se va a llamar Poetas, y que voy a continuar con Walt Whitman. Voy a hablar solamente de los poetas que a mí me han marcado. Sabéis que yo leo muy poca poesía, siempre lo he dicho, muy poca poesía comparada con la narrativa que leo y con el cuento. Teatro leo algo más, pero también poco, son géneros que leo poco. Bueno, yo quiero hablar de la poesía con la pulsión primera, más que como algo cerebral. Aunque entiendo la literatura como un acto totalmente intelectual, también creo que nos toca el corazón, y yo a la poesía siempre quiero hablar de ella desde el corazón. Por eso he tratado, quizá este vídeo parezca un poquito más caótico que otros, que tengo ya mucho más, digamos, estructurados, porque quería hablar un poco desde el corazón. Y de hecho quiero terminar este vídeo con unas palabras de Baudelaire, de su libro Mi corazón al desnudo, porque creo que resumen el concepto que tiene Baudelaire de su propia existencia y de su poesía, sobre todo la poesía que vemos en Las Flores del Mal. No es lo único que Baudelaire escribió, tiene grandísimas obras. A mí me gusta mucho este poeta, pero en estos vídeos que voy a meter en esta lista de reproducción solamente voy a hablar de la obra, no voy a decir la obra capital de cada poeta que a mí me haya marcado, sino de la obra de este poeta que para mí ha resultado importante para mi formación como lectora. Por eso solamente os hablo de Las Flores del Mal, pero Baudelaire ha escrito más cosas. Bueno, en Mi corazón al desnudo, Baudelaire dice esto, que quiero que sirva un poco como despedida, ¿no?, de este vídeo. Y dice lo siguiente, yo creo que resume muy bien el concepto que tenía de sí mismo Baudelaire, el concepto que tenía también de su propia poesía, de su propio arte. Existen en todo hombre y a todas horas dos postulaciones simultáneas, una hacia Dios y otra hacia Satán. La invocación a Dios o espiritualidad es un deseo de ascender de grado. La de Satán o animalidad es un gozo de rebajarse. Yo creo que después de todo lo que hemos dicho nos damos cuenta de que aquí está Baudelaire, la segunda opción, en el gozo de rebajarse. El gozo de rebajarse es una manera de evadirse de una sociedad y de unas normas. Es una rebelión, o sea, los poetas malditos son unos poetas rebeldes que buscan la evasión del mundo a través de lo que tienen a mano. En el caso de Baudelaire empieza primero pues, a través de la belleza, la poesía, el arte en general, el amor, el erotismo,
no lo consigue, no consigue evadirse, o esa evasión no le da lo que él busca. Continúa, pero esta vez ya descendiendo hacia los infiernos, a través de los vicios busca evasión, el alcohol, las drogas, la lujuria. Tampoco consigue nada y por lo tanto vuelve a caer otra vez en el hastío, en el spleen, en el aburrimiento. Y ya por último, cuando ha tratado de todas las evasiones a través de las calles de París, a través de un montón de caminos, considera que la muerte es la evasión definitiva. Y es la evasión definitiva porque lo que hay detrás, lo que hay después, es desconocido y es nuevo, y por lo tanto podrá evitar lo que considera que es el mal del siglo, que es el aburrimiento, al que se llega a ese hastío, a ese spleen, porque al final las cosas no te sorprenden. Las cosas es como que ya sabes de antemano cómo van a ser, por más que trates de luchar contra ello, acabas donde sabías antes de empezar a luchar que ibas a acabar. Digamos que yo creo, al menos este es el concepto que yo saqué después de haber leído Las flores del mal. Bueno, os animo muchísimo a leer a Baudelaire, sobre todo porque Baudelaire, y esto es lo que para mí lo capital de Baudelaire, inaugura la modernidad. ¿Por qué inaugura la modernidad? ¿Qué tiene de especial Baudelaire? Pues porque más allá de que con él se inaugura la idea de poeta maldito y tantas otras cosas, Baudelaire establece una nueva manera de enfrentarse al mundo, y es descubrir la belleza en lo que no es bello. Esto no es nuevo, ¿no? Quiero decir, si vamos, por ejemplo, vemos obras de Velázquez, Velázquez también hace retratos de personas que eran consideradas grotescas en la época. Pero realmente sí es cierto que a través de determinados pintores antiguos se llega a la conclusión de que el arte no es el reflejo de la belleza del mundo, que no es el reflejo de las cosas bellas, sino el bello reflejo de las cosas, sean estas como sean, ¿no? Pero yo creo que en poesía el que instaura de verdad esa idea, el que además hace que esa idea enraíce y florezca en poetas y escritores posteriores, es Baudelaire. Baudelaire convierte en nueva o hace general esta idea de que la belleza no solo está en lo bello. Bueno, espero que lo que os dije hace un momento, que os animéis a leer a Baudelaire. Os recomiendo que lo leáis por orden, del primero al último, que busquéis una edición que os guste. Ya os digo que yo no soy ninguna especialista en literatura francesa, ojalá lo fuera, pero que a mí esta me gustó. Seguramente no sea la mejor, vamos, estoy segura, pero a mí me ha resultado útil y me ha gustado cómo estaba escrito. Es que estaba traducido, quiero decir, no vi nada chocante que no me gustara, y manejé otras que me parecieron, bueno, más peores, pero a mí esta me gustó. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Chao.